Estas son las noticias de France 24. Ya son al menos 40 las personas fallecidas a causa del paso de la tormenta Elliott, que ha afectado gran parte de Estados Unidos. En la zona urbana de Buffalo, en el estado de Nueva York, 7 personas han perdido la vida, aunque hay reportes oficiales de hasta 28 personas fallecidas. Cerca de 70 aeronaves militares chinas han incursionado en espacio aéreo taiwanés en las últimas 24 horas. El hecho ha generado preocupación en la región. Se trata de la mayor incursión militar de China en cielos aéreos de Taiwán recientemente. Y por segundo día consecutivo, miles de personas protestaron contra el bloqueo por parte de Azerbaiyán del único corredor terrestre que une a la autoproclamada región de Artsaj con el mundo exterior, que ha estado ya bloqueada por 15 días, provocando desabastecimiento. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por estar con nosotros hasta ahora. Vamos a comenzar en Estados Unidos porque ya son entre 40 y 50 las personas que han fallecido a causa del paso de la tormenta Elliott, que ha afectado gran parte del país con fuertes vientos, nevadas y bajas temperaturas. Las condiciones climáticas extremas afectaron cerca del 60% de la población de Estados Unidos justamente para las celebraciones de Navidad. El estado de Nueva York es el más afectado por las condiciones. Más detalles en el reporte de Rafael Pérez. Continuará el clima extremo en Nueva York. Así lo hizo saber la gobernadora del estado, Kathy Hochul, que pidió se declare el norte del estado como zona catastrófica. Cualquiera que declare victoria y afirme que esto se acabó es demasiado pronto para afirmar que esto está por terminar. Tal vez la severidad no sea la misma y este momento no sea tan malo como lo ha sido en los últimos días, pero sigue siendo un problema peligroso para estar afuera. Es la peor tormenta que afecta el estado desde 1977, cuando un evento similar mató a casi 30 personas. El comisionado de policía en Buffalo se refirió al orden interno de su territorio. Estamos al tanto de los informes de saqueos, hemos visto algo de eso en redes sociales. Nuestros oficiales han respondido a varios informes, hemos realizado algunos arrestos, hemos intervenido en algunos de ellos. Las imágenes se ratifican la fuerza de la ventisca del siglo, como ha sido calificada por las autoridades. La Guardia Nacional se encuentra en la localidad de Buffalo, que bordea el lago Erie, uno de los sitios más afectados para trabajar en el rescate de las personas atrapadas por la nieve. Miles de vuelos fueron cancelados este fin de semana festivo en todo Estados Unidos, en el que millones de personas se movilizaban para festejar la Navidad. La tempestad provocó que al menos el 60% de la población estadounidense estuviese bajo alerta por el clima y más de 1 millón de personas se quedaran sin energía eléctrica. Hablamos ahora de Brasil porque la policía de ese país encontró una serie de explosivos justo en las afueras de la capital, la ciudad de Brasilia. Se trata del tercer intento frustrado de un atentado en los últimos días, todo esto previo a la toma de posesión del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que tendrá lugar el 1 de enero. El Ministerio del Interior o el ministro de Interior entrante dijo que las autoridades van a garantizar la seguridad en esta toma de posesión, la cual se espera sea atendida por unas 300.000 personas. Andrés Triviño nos cuenta más. Brasil se encuentra en alerta máxima. A unos días de la investidura de Luis Ignacio Lula da Silva como nuevo presidente del país sudamericano, la policía desactivó una serie de explosivos encontrados a las afueras de Brasilia. Esta no es una acción individual y no lo permitiremos en Brasil. Y no es el primer hecho similar. Un día antes, un hombre fue detenido cuando intentaba detonar un artefacto explosivo en el aeropuerto de la capital brasileña. De manera casi paralela, un empresario fue capturado tras confesar que había plantado una bomba dentro de un camión cisterna de combustible para provocar caos e impedir la toma de posesión de Lula el 1 de enero, en la cual participarán unas 300.000 personas, incluyendo varios jefes de Estado. Desde que el líder progresista fue elegido para su tercer mandato en octubre, los grupos bolsonaristas más radicales se han concentrado frente a cuarteles del ejército pidiendo un golpe de Estado que evite la investidura de Lula. Debemos anticiparnos a ciertos actos porque no puede haber un vacío de poder. Esto no va a pasar. En la madrugada del 1 de enero vamos a tomar medidas para que no se dé esta situación de inestabilidad. También el ministerio prevé una nueva regulación para los clubes de tiro, los cuales se han incrementado desde 2019, según señalan las autoridades.
En otros temas, en las últimas 24 horas, cerca de 70 aviones de la Fuerza Aérea de China, incluidas aeronaves de combate y drones, entraron en la zona de defensa aérea de Taiwán. Así lo reportó el gobierno de la isla, que indicó que se trataría de la mayor incursión de militares chinos en espacio aéreo taiwanés. 71 naves del ejército chino, entre ellas drones y aviones de combate. Como de costumbre, China está realizando sus maniobras militares en el estrecho de Taiwán, imágenes propagandísticas y maniobras que pretenden presionar a las autoridades de Taipei, que dice seguir de cerca la situación. 47 de estos aviones cruzaron la línea del estrecho de Taiwán y entraron en la zona de defensa aérea de la isla. Se trata de la tercera mayor incursión registrada desde principios de año. China ha realizado más de 1.700 ejercicios de este tipo. Beijing culpa a las autoridades taiwanesas de provocaciones y colusionar con Estados Unidos. El sábado, China manifestó su firme oposición a un proyecto de ley de defensa estadounidense que permitía destinar hasta $10.000 millones en ayuda militar a Taiwán. La isla aspira a independizarse de su vecino chino, pero Beijing pretende reunificar su territorio. Washington reconoce la unidad de China, pero mantiene estrechos lazos con Taiwán desde hace décadas. Las tensiones aumentaron cuando Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, visitó la isla a principios de agosto. Desde entonces, las relaciones diplomáticas entre Beijing y Washington se han deteriorado aún más. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen convocó este martes un consejo de seguridad para estudiar la posibilidad de reforzar el sistema de defensa civil de su territorio. Y seguimos hablando de China porque el gobierno de Beijing anunció que a partir del 8 de enero serán eliminadas las cuarentenas de entrada al país que se mantenían para prevenir posibles contagios de COVID-19. Esta medida tiene lugar en medio de la reciente ola de contagios y de fallecidos que ha desbordado totalmente el sistema sanitario chino y que llevó a que las autoridades dejaran de publicar las cifras oficiales ante el supuesto desfase en las estadísticas, lo que generó críticas a nivel internacional. Y nuevamente miles de personas salieron a las calles del centro de Stepanakert, la capital de la autoproclamada República de Artsaj en Nagorno-Karabaj. Los manifestantes rechazan el bloqueo por parte de activistas azerbaiyanos de la única vía de acceso terrestre que tiene esta región, lo que ha llevado a una grave crisis de desabastecimiento de alimentos y de medicinas. El informe es de Andrés Triviño. En multitudinarias protestas, miles de personas salieron a las calles de Stepanakert, la capital de la autoproclamada República de Artsaj, por un bloqueo al corredor Lachin, la única vía que conecta la disputada región de Nagorno-Karabaj con Armenia. Este es el único camino que conecta Artsaj con el resto del mundo, no solo Armenia. Llegamos al resto del mundo a través de Armenia. La situación es muy grave, pero la gente, sin embargo, intenta aguantar. La autoproclamada República de Artsaj se encuentra ubicada en la frontera entre Azerbaiyán y Armenia, pero es habitada por una mayoría étnica armenia, por lo cual es territorio de disputa internacional. El corredor Lachin ha sido bloqueado durante casi 2 semanas por manifestantes azerbaiyanos que protestan en contra de las minas ilegales de la zona. Pero los dos países entraron en una guerra en el otoño de 2020 por el control de la ruta. Armenia acusa a Azerbaiyán de querer provocar una crisis humanitaria. Los habitantes de la zona ya empiezan a sentir los estragos de casi 2 semanas de bloqueos. Hay escasez de medicamentos, alimentos para bebé, pañales, medicamentos para la presión para adultos. No podemos atender a todos adecuadamente. Liberamos los medicamentos en pequeñas cantidades. Los bloqueos del corredor vial han aumentado el temor de una nueva guerra en la región. En septiembre de 2022, los combates en la frontera entre ambos países dejaron cerca de 300 muertos. La justicia francesa presentó oficialmente los cargos contra el atacante confeso de 3 personas kurdas en el centro de París. El ex conductor de trenes de 69 años se le ha imputado los delitos de asesinato e intento de asesinato por motivos de raza, etnia, cultura o religión. Entre tanto, las calles de París, la capital francesa, fueron nuevamente escenario de manifestaciones en rechazo a este ataque. La comunidad kurda insiste en atribuir la autoría del ataque a Turquía, o mejor conocida como Türkiye, país cuyo gobierno ha condenado este suceso. Con esto llegamos al final de las noticias aquí en France 24. Siga con nosotros.